Buenos días, Eduardo. Sí, y fíjate que hoy, hablando de todo esto que hablabais, quisiera hacer algunas reflexiones también importantes sobre dónde ponemos nosotros la mirada. Y quiero dedicarle especialmente esta píldora a una coachee que está haciendo un enorme trabajo personal. Fíjate que el cerebro funciona recibiendo estímulos del exterior, obviamente al cerebro no entra ni el taco ni la chuleta, y los transforma en sensaciones. Por todo ello, lo que es importante en nuestras vidas lo es porque produce determinados estados internos que nos generan satisfacción y felicidad. Todos declaramos que lo más importante en esta vida es ser felices, pero no todas las personas son coherentes a la hora de pasar de la declaración a la acción. Al contrario, muchas personas caminan por senderos que les van a producir grandes dosis de sufrimiento e infelicidad. A nuestro alrededor pasan cosas continuamente, unas más buenas y otras más duras o más difíciles de integrar. No podemos decidir esas cosas que nos pasan, pero desde luego sí decidimos cómo vivir las cosas que nos pasan y desde ahí afrontarlas de una u otra manera. Por eso es tan importante decidir dónde y cómo poner nuestra mirada en la vida. Nuestra mirada actual depende de nuestra historia y de cómo la hemos integrado. Quienes tienen una mirada construida en base al victimismo, la resignación o el resentimiento viven muy mal, sufren mucho y alimentan estados internos muy tóxicos para sí mismos y para las relaciones que tienen. Por el contrario, quienes pueden mirar la vida aceptando lo que no está en su mano cambiar y concentrándose en lo que sí pueden intervenir, pero quedándose siempre con lo positivo, con los aprendizajes, están mucho más cerca de vivir en el gozo y la liviandad de la cual hemos hablado muchas veces. Por eso es tan importante poner paz en nuestro pasado, porque no podemos cambiarlo. Solo está en nuestra mano decidir si lo más duro y lo más feo de ese pasado va a condicionar el resto de nuestras vidas o por el contrario lo podemos colocar en algún lugar de nuestra historia, pero no ya de nuestro presente y mucho menos de nuestro futuro. Lo que nos pasa, pero nosotros decidimos siempre sobre nuestros estados internos. Ser consciente de ello nos permite gestionar dichos estados internos dejando de ser la pelota en el partido, dejando de ser víctimas para pasar a ser protagonistas. Pero cuando nos sentimos víctimas o impotentes, pensamos que nuestros estados internos son consecuencia exclusiva de lo que nos pasa, sin que nosotros podamos intervenir. Y eso es lo que nos hace esclavos de las circunstancias. Por eso, sabiamente, decía San Agustín, que la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Decidimos cómo vivir internamente los sucesos de nuestra vida. Y cuando digo decidir, la no decisión es una forma de decidir, es decir, cuando la gente que se siente víctima parece que no decide nada, está decidiendo no decidir también. Y cuando pensamos que no decidimos nada, eso es lo que estamos decidiendo entonces. Estamos decidiendo no tener poder sobre ello y regalar todo el poder sobre nuestra felicidad a esas cosas que nos pasan. Como ya he comentado muchas veces, somos seres poderosos, pero tenemos que ser conscientes de ese poder para poder ejercerlo. Viktor Frankl sobrevivió desde 1942 a 1945 en varios campos de concentración nazi, incluidos los peores, Auschwitz, Dachau, etcétera, etcétera. A partir de esta experiencia escribió ese libro impagable que se llama La vida en busca de sentido. En él explicaba que pudo sobrevivir precisamente porque él decidió que el único lugar en el que los nazis no podían entrar, no tenían ningún poder, era precisamente en su cabeza. Ahí mandaba él. Y su gran voluntad de vivir le permitió resistir lo que otros, con una voluntad más quebrada, no pudieron resistir. Es muy comprensible que no pudieran los otros, pero lo relevante acá es la fuerza interior que ese pensamiento, esa decisión le proporcionó a Viktor Frankl. Lo mismo podemos decir de Mandela, el gran maestro Madiba, y su famoso poema Invictus, que se repetía a sí mismo cada vez que se sentía flaquear en las estrechas paredes de las cárceles de Robben Island, donde pasó la mayor parte de su cautiverio de 28 años. Conozco personas felices que han pasado por las situaciones más difíciles que podamos imaginar, o que viven en condiciones inaceptables para muchos. Y conozco lamentablemente demasiadas personas que teniéndolo todo para ser felices viven sufriendo, sumidas en estados internos y pensamientos que son la causa real de ese sufrimiento. Por eso estoy convencido de que todo está en nuestra mirada, en cómo miramos y en qué es lo que vemos cuando miramos así, como miramos, a qué le damos importancia y qué es lo que no logramos ver. Propongo para este día, para el día de hoy, y a esta hora de la mañana, que todos miremos nuestra vida viendo de verdad lo que la hace extraordinaria, lo que realmente nos puede conectar con estados internos expansivos, que nos den la fortaleza para afrontar con felicidad y liviandad la parte que nos gusta menos de esa vida, ¿ya?
para poder ser felices. Si podemos hacer eso cada día, empezaremos nuestros días con más alegría y fortaleza y los terminaremos agradeciendo a la vida a lo que ese día le ha hecho irrepetible y lo que ese día nos ha regalado en la vida, aunque haya un corte de tráfico en Insurgentes. Hay otras cosas en el día de hoy, ¿ya? Hoy por eso no hay preguntas, solo una propuesta de mirar a nuestro alrededor y de decidir con qué nos quedamos. Y desde luego les deseo que tengan un extraordinario y un muy buen día.